Buenos días, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Primero, son tres temas. El primero es la marcha del día de ayer, realizada por, se calcula, alrededor de 10.000 personas, muchas de ellas periodistas, así como ciudadanía en general. El segundo tema es constitución del Distrito Federal, reforma política del Distrito Federal. Y el último, desde luego, no podía faltar, matrimonio entre personas del mismo sexo. Respecto del primer tema, comentar primero la solidaridad y reconocimiento a la movilización que tuvo lugar aquí el día de ayer, pero no fue nada más aquí. Esto, como sabemos, tuvo su réplica, ocurrió al mismo tiempo en alrededor de 12 ciudades, en 10 ciudades, por lo menos, que están reportadas donde hubo marchas en este sentido. Desde luego el reconocimiento, la solidaridad en términos de lo que se está exigiendo y demandando, que es sacar, me parece, y creo que eso es una obligación del Estado y de nadie más, sacar a los medios de la guerra. Los medios no pueden ser parte de la guerra, los medios, y eso es lo que construye ciudadanía, es lo que construye democracia. Los medios en realidad tienen que ser una defensa para la democracia, y eso se logra a través de la garantía de la libertad de expresión, que es lo que está siendo vulnerado por el crimen organizado y en particular por el narcotráfico en nuestro país de manera alarmante. El Estado debe cumplir con su cometido de garantizar esa libertad de expresión y esa posibilidad del ejercicio del periodismo en todo el país. En ese sentido, decir, el 28 de julio, aquí en el Distrito Federal, como resultado de una de las líneas de acción, la número 89 del Programa de Derechos Humanos del DF, se instaló la Mesa de Trabajo Multisectorial sobre el Derecho a la Libertad de Expresión. La intención de esta mesa es revisar toda la legislación, toda la normatividad y todas las políticas en torno a la protección del derecho a la libertad de expresión para garantizar que sea la más adecuada y que si algo debe modificarse, se modifique. Esta mesa, como ustedes saben, cuenta con la participación de autoridades del gobierno, el DF, la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión de Derechos Humanos del DF, también, desde luego, con integrantes de la Asamblea Legislativa, destacadamente la diputada Leira Alavés, es parte de esta mesa, también con el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y organizaciones de la sociedad civil. Se instaló el 28, sabemos que el 23 de agosto hay una reunión muy importante de esta mesa, se reunirán con los relatores de la ONU, con el relator para la libertad de expresión de la ONU, así como de la OEA, y señalar también en ese sentido que es importante y estaremos solicitando esta misma semana la coordinación de la mesa, llevada por la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal. Estaremos solicitando un informe de cuál es la agenda de actividades que se pretende, cuáles son los alcances que se piensa tener y qué impacto también se espera del trabajo de esta mesa que fue instalada el pasado 28 de julio. Dicho lo anterior, también decir y dar una posición general sobre el tema de esta guerra, y entrecomillo, porque me parece que mientras no se esté hablando de una guerra civil no debería usarse ese término, he insistido mucho en eso, pero dar algunos datos nada más después de las reuniones que no sabemos con qué objeto ha estado sosteniendo el presidente de la República y su gabinete. Y digo que no sabemos con qué objeto porque en realidad no pareciera que hubiera ninguna intención real de diálogo, sino simple y sencillamente de información. Si es información, creo que los boletines podrían resolverlo, pero en fin, se da la bienvenida a que se hable del tema. Ha habido, según el último informe, el informe que dieron ahora en estas recientes reuniones, 28.000 ejecuciones en lo que va del sexenio. Eso equivale a 21 ejecuciones diarias. Nada más como un dato de referencia, las muertes de soldados estadounidenses en Irak son de 2.4 diarias. Es decir, en México se vive una situación más de guerra que en un país que está en guerra abierta
y esto ha sido una declaratoria del gobierno federal, pero lo que llama la atención también es que estas cifras de la Secretaría de Seguridad Pública Federal se contraponen. Apenas el 16 de julio se había dado un dato de alrededor de 24,000 ejecuciones por parte de la Procuraduría General de la República. Entonces, no sé si es que en 15 días estas 24,000 pasaron a 28,000 o si no hay coordinación entre las propias entidades que están llevando esta entrecomillada guerra. También nos informan de 963 enfrentamientos, 5 enfrentamientos a la semana entre fuerzas de seguridad y crimen organizado. Nos informan de 84,000 armas decomisadas, 34,000 vehículos, 411 millones de dólares. Y lo curioso, lo que a mí me parece que es de llamar la atención, y está completamente relacionado con lo que está pasando con la libertad de expresión también, es que dan todos estos datos como si fueran logros. Y yo me pregunto, ¿dónde están los logros? ¿No se supone que esta guerra, que este combate es para reducir el consumo? No hemos visto un solo dato que tenga que ver con reducción de consumo. Lo único que vemos es que el mercado sigue creciendo. Cada vez los decomisos históricos son más grandes. Eso lo que nos dice es, si todos los días vuelve a salir en las notas que hubo un decomiso histórico, quiere decir que cada vez crece más el negocio. Si esto no es suficiente para darse cuenta de que es una estrategia completa y absolutamente fallida, entonces no sabemos qué lo es. Que nos sigan diciendo semana con semana que se logró aumentar el decomiso de armas, que se logró aumentar el decomiso de vehículos y de dinero, lo único que nos dice es que cada vez hay más. Eso es lo único que nos dice. No nos dice que haya un avance real ni en el combate a las adicciones, ni en el combate a la descomposición social, ni en absolutamente ningún indicador que tenga que ver con desarrollo. Y desde luego, yo he señalado mi postura y estoy completamente convencida de ella a favor de la legalización de las drogas, de la regulación del mercado de las drogas. Sin embargo, no es esa la única estrategia. También hay una cosa que es muy importante apuntar y que han apuntado varios especialistas. Tener al ejército, tener a la marina en las calles llevando esta estrategia, lo que hace es incrementar la capacidad de fuego de las fuerzas públicas y por tanto la reacción del crimen organizado ha sido incrementar su capacidad de fuego también. No hay claridad en la estrategia, lo estamos viendo, no hay resultados. Y lo que nos parece ya más grave es incluso que ahora se le está echando la culpa desde el Estado, que para eso está, a la sociedad. Me parece increíble que haya declaraciones del presidente diciendo que tenemos un crimen organizado y una sociedad desorganizada, y que él espera que la sociedad de los reportes, coadyuve, etcétera. No, desde luego que hay deberes ciudadanos, pero no se puede hacer responsable a la sociedad de una situación de inseguridad como la que estamos viviendo. Esta misma percepción, este mismo mensaje fue mandado también por el secretario de Seguridad Pública Federal. No puede ser que ante el incumplimiento de la tarea número 1 del Estado en cualquier contrato social, que es la preservación de la seguridad, la reacción del Estado sea voltear y decirle: sociedad, estás desorganizada. Ese no puede ser el problema. Y más aún, si lo fuera, si la sociedad está desorganizada, también es un problema del Estado. Mientras no se modifique esta estrategia, va a seguir creciendo el poder del crimen organizado al grado de empezar a atentar contra derechos ciudadanos. Ya no nada más es el derecho a la seguridad, ya el atentado es muy claro sobre el derecho que tenemos a estar informados, y eso es lo que ocurrió, y por eso también dar todo el respaldo a esa marcha que tuvo lugar el día de ayer. Eso respecto del primer tema. El segundo